Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. Hoy les compartiré una muestra de lo que significa en números, en hechos, al hombre, a la humanidad, el vivir al margen de sus principios, de los estamentos de Dios, sobre el antiguo pero vigente dilema, el aborto. En la actualidad, colectivos que luchan por los derechos de las mujeres, instituciones de planificación familiar y miembros de la comunidad médica siguen proponiendo a la Asamblea Nacional de Venezuela, en el caso particular de Venezuela, el debatir sobre la despenalización del aborto, tema que, por estadísticas, es considerado un problema de salud pública, según así lo reportan las autoridades. Hay 4 países de América Latina que permiten el aborto. Tenemos la reciente aprobación del Senado argentino a favor de la ley de interrupción del embarazo. Los otros países son Cuba, Guyana y Uruguay. Puerto Rico también lo permite. En Cuba, por ejemplo, se le puede hacer hasta los 12 meses de gestación y con un consentimiento otorgado por parte de los médicos. En la mayoría de los países centroamericanos y en 2 caribeños no está permitida bajo ninguna circunstancia. El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Haití son otros de los países, ¿no?, en el que está permitido o se está permitiendo el aborto en ciertas circunstancias según cada legislación, aunque en el punto común en la mayoría es si la vida de la madre corre peligro. En Paraguay, Venezuela, Guatemala, Perú y Costa Rica solamente se lo despenaliza en esos casos. Aún como dije, Venezuela, en el caso de Venezuela, la Asamblea Nacional está trabajando en legalizarla. En Chile, por ejemplo, se añade la viabilidad del feto o si es producto de una violación. En Bolivia y Colombia, en cambio, a estos se añade si hay peligro para la salud física o mental de la mujer. Ciertamente, la eliminación del embrión es una práctica tan vieja como la humanidad misma. Cada cultura ha tenido que encararla de acuerdo a sus convicciones morales y a los valores de su tiempo. Sin embargo, hoy este antiguo dilema se ha agudizado y ya no se discute apenas acerca de si es lícito o no. Se habla como una prescripción médica para salvar la vida de la madre o con el fin de controlar la natalidad y liberarse de una descendencia no deseada. Hoy, el aborto forma parte de la revolución sexual de Occidente. Ya no se habla del aborto en secreto, desde el anonimato. Ahora es casi una publicidad comercial. En una sociedad liberal que aspira a ser avanzada, lo maquillan como parte del progreso jurídico de una nación. La gran paradoja de esta sociedad abortista es que mientras se lucha contra la tortura y la pena de muerte, se está ampliando al mismo tiempo los métodos para acabar y aplicar estas torturas y penas de muerte a criaturas indefensas antes de su nacimiento. De aquí parto para decir que la sensibilidad cristiana debe resultar imposible. En la actualidad, mirar desde este asunto desde una perspectiva cómoda, distante o fría. El problema nos afecta a todos, simplemente porque somos seres humanos. Y como dijera el poeta latino Terencio, hombre soy y ninguna cosa humana me es ajena. La realidad de esta práctica no debe ser indiferente para nosotros. El aborto es y seguirá siendo una grave dificultad que está removiendo los valores más fundamentales del ser humano. Se trata de algo indeseable que se están presentando como una revolución liberadora, sin mostrar el verdadero fondo, que es casi siempre un equipaje amargo de angustia, opresión, injusticia y soledad. Los estudios psicológicos confirman que el número de abortos tiende a aumentar en aquellos países donde tal práctica está liberalizada. Teniendo en cuenta el elevado número de abortos que se producen cada año en la mayoría de los países del mundo occidental, es posible calificar a esta sociedad como abortista.
Este carácter abortista del occidente se atribuye pues a varios factores, según los expertos así lo han determinado, el progreso de la medicina y de las técnicas quirúrgicas abortivas que ha disminuido o eliminado los riesgos de estas operaciones, la creciente permisividad y aceptación social de la interrupción de los embarazos, los fallos en los métodos de control de natalidad, el aborto con el fin de controlar el crecimiento de la población, el método en los embarazos, que vienen con defectos físicos o psíquicos, la independencia de la mujer y el aumento de las motivaciones personales, la bajísima valoración del feto o embrión como ser no humano y, por supuesto, los factores de siempre, que son las situaciones de injusticia social, la pobreza, deficiencias de educación, cultura, carencia de vivienda adecuada, trabajo, etc. Las cifras son las que nos muestran la magnitud del problema. Casi siempre somos insensibles de lo que no nos afecta directamente, pero cuando nos muestran la naturaleza y gravedad de lo que sucede, entramos en conciencia. Sin embargo, estoy segura que la mayoría de quienes me escuchan ya están familiarizados con estas estadísticas. Miles de veces que las escuchan y las estamos constantemente leyendo en campañas contra el aborto, así que este tema lo quiero tocar desde la polémica perspectiva de los que sí consideran el aborto como una opción y derecho. Digamos algo así como la ética del aborto. El siempre presente relativismo y, por supuesto, en estos momentos, el utilitarismo, la necesidad y uso de esta práctica. Que dicho sea de paso, los planteamientos que se hacen acerca del problema son tan relativos y faltos de base ética que casi se descalifican por sí mismos. Cuando se dice que el aborto es moralmente lícito en aquellas sociedades que lo ven bien e ilícito en aquellas que lo condenan y que todo depende de la cultura particular en la que se viva, lo que se está afirmando es que el aborto es bueno para aquellos que creen que lo es y malo para los que creen que es malo. Es decir, que la ética dependería de la opinión de cada cual, que no habría una sola ética, sino múltiples e individuales. Si esto es así, ¿por qué se reacciona negativamente cuando alguien hace algo que creemos está mal? Y si él o su cultura piensan que está bien, ¿por qué no aceptar el argumento de que si para él está bien, debe estar bien? Según ese razonamiento, habría que aprobar, por ejemplo, desde la práctica cultural de la ablación del clítoris realizada en Europa, cosa, como es sabido, la justicia francesa condena severamente, hasta los múltiples genocidios de la historia que siempre tuvieron detrás un dictador que los consideró buenos, al menos necesarios. A nuestro modo de entender, estas posturas relativistas y subjetivistas sobre la moralidad del aborto o de tantos otros asuntos que tienen que ver con la ética casi siempre carecen de suficiente solidez. Si abortar o no es una decisión personal, pareciera que cuando se habla de un ser humano que se está formando, se estuviera hablando de un quiste que remover. El aborto es causa del pecado, de hacer las cosas a la manera del hombre. El mundo está impregnado de maldad, por ende de violadores, de promiscuidad, de insensibilidad, de muerte. Entonces, el relativismo en realidad es una excusa poco sólida para justificar el aborto. Y el otro argumento de esta práctica es el utilitarismo, es decir, cuando se pone la utilidad de algo mayor que los valores. La ética utilitarista sostiene que la bondad o maldad moral de las acciones humanas depende de los resultados o beneficios que se tengan. Si un acto tiene buenas consecuencias, será bueno, y si tiene las malas, es malo. Pero por lo general, la mayoría de las veces, las actuaciones del ser humano no tienen resultados tan evidentes. Así que se trata de realizar sumas y restas de los aspectos positivos y negativos. Así que esta teoría busca la opción del bien neto mayor. Y ante esto surge decir que se considera como bien mayor. ¿Y para quiénes esté bien? ¿Para el que actúa o también para los demás? Para quienes no lo saben, el utilitarismo es una teoría ética secular que surgió a partir del humanismo moderno como relación frente a la ética religiosa tradicional.
De manera que pues muchos de los argumentos que se usan para defender el aborto se apoyan sobre una ética utilitarista. El utilitarismo lleva a decir que se condena todo tipo de aborto a menos que se haga para salvar la vida de la madre, cuando el feto está deformado o es el producto de violación o incesto, por cualquier causa, siempre que se realice antes de que el feto sea formado. Es decir, la consigna ante esto es: no debería nacer ningún hijo no buscado, o lo que es igual, que la sociedad, los padres, incluso los propios niños no deseados, estarían mucho mejor si fueran abortados o si hubiesen sido abortados. Mejor muertos que vivos. Qué fuerte, ¿no? Por supuesto, este es un argumento abortista radical, pero es el más frecuente. ¿No sería mejor para esos niños no nacer nunca que nacer sin ser queridos y convertirse así en víctimas de malos tratos, abusos y explotaciones de todo tipo? Esa es una pregunta que se pueden hacer. La cuestión no es tan fácil, yo lo sé. No hay estudios que relacionen, de hecho, eso también es un hecho, que no hay estudios que relacionen que el aborto que haya reducido el problema del maltrato de los niños que han nacido. No ha habido esa correlación. No obstante, en muchos embarazos que al principio, eso es otro de los elementos que no son deseados, a medida que transcurren los meses y se acerca el momento del parto, ocurre que la mujer se va ilusionando poco a poco con su bebé y al final pues lo espera con cariño. Entonces imagínate una mujer que hubiese tomado la decisión de no, entonces yo no lo voy a querer y mejor lo voy a abortar, y resulta que sus emociones cambiaron en el pasar de los meses, y entonces su decisión hubiese sido muy fatal. Generalmente los deseos de abortar sobrevienen en las primeras semanas de gestación, pero cuando el embrión da señales de vida se hace pues muy difícil desprenderse de él. La madre que nota en el vientre cómo se empieza a mover su hijo experimenta unos sentimientos que en numerosas ocasiones le hacen cambiar de opinión. Esto indica al menos que la clasificación de bebés no deseados no suele ser tan simple como se propone. Si hay que aceptar, según propone el utilitarismo, que la vida humana es buena o mala en función de su utilidad a la sociedad, entonces el hombre no es mucho más que una máquina. La calidad de las personas se evaluará por el rendimiento de sus vidas o por el número de fallos físicos que se den en su organismo. Para ser persona, entonces habría que dar positivo en ese control de calidad. Según esta mentalidad es fácil entonces comprender por qué se argumenta que los niños con síndrome de Down no pueden ser considerados como personas. Sin embargo, el ejemplo y la personalidad de tantos niños nacidos con síndrome de Down demuestra que el valor de una vida humana no puede medirse con un nivel tan pobre de utilitarismo. Ser persona es algo más que alcanzar unos determinados niveles de inteligencia. Las circunstancias de concepción de una vida no te dan el derecho de acabar con ella. De hecho, el apologista Winthrop Knight ilustró espectacularmente con un ejemplo sobre los fríos y crueles argumentos para justificar el aborto, en el que si incluso las mujeres se lastimaran durante el aborto cuando lo hacen sola, que es uno de los argumentos para quererla legalizar, entonces esa no sería una razón para legalizar el aborto. Porque imagínense ustedes, los ladrones de bancos se lastiman durante los robos de bancos y los traficantes de drogas se lastiman cuando hacen transacciones de drogas. Y no legalizamos las actividades delictivas solo porque los delincuentes resulten heridos durante la comisión de esas actividades. Así que la verdadera pregunta es, ¿qué es el no nacido? Si el feto es un ser humano vivo, entonces el aborto a petición le quita la vida a un ser humano inocente sin justificación y por lo tanto debería ser ilegal. Entre otras cosas, siempre que hablo de esto comparto una historia que no sé si es cierta, pero no falta a la verdad de ninguno de los elementos del relato, y es la lección que le da un doctor a sus estudiantes de medicina, y le pregunta a varios si aplicarían o no el aborto en determinados casos, y empieza a describirles. Primer caso: el padre es asmático, la madre es tuberculosa, tienen 4 hijos, el primero es ciego, el segundo es sordo, el tercero está muerto y el cuarto tiene tuberculosis. La madre está embarazada de nuevo. ¿Recomendarías el aborto en esta situación? Todos los estudiantes dijeron que sí.
Segundo caso que presenta el doctor. Un hombre blanco viola a una niña negra de 13 años y ésta se embaraza. Si fueras el padre de esta joven, ¿le recomendarías el aborto? Nuevamente dijeron que sí. Tercer caso. Una señora está embarazada, ya tiene muchos hijos. 2 de ellos han muerto, su esposo está en la guerra y a ella le queda poco tiempo de vida. ¿Le recomendarías el aborto a esta señora? Claro que sí, dicen los estudiantes. Cuarto caso. Una joven judía está embarazada, no está casada y su prometido no es el papá del niño que está esperando. Y si se enteraran de ello, además de toda la vergüenza, la pueden matar. ¿Le recomendarías que abortara? Algunos dudaron y dijeron, no lo juzgo, yo la apoyo si aborta. El doctor luego les cuenta algo más de cada caso a los estudiantes. En el primer caso, hubieran matado a Beethoven. La historia como tal del médico con los estudiantes es lo que no se conoce a ciencia cierta si fue real, pero los casos sí son reales, ¿no? Y queda a la lección del que lo lee o el que lo escucha si aplicarían aborto en estos casos. Entonces fíjense en el primer caso del aborto. Si todos hubieran dicho que sí y así lo hubieran hecho, hubieran matado a Beethoven. En el segundo caso hubieran asesinado a una de las cantantes negras más famosas, Ethel Waters. En el tercer caso hubieran asesinado a Juan Pablo II. Y en el último caso hubieran asesinado a nada menos que a Jesucristo. Señores, esto sucede cuando queremos justificar el mal, cuando queremos buscar maneras de justificar el aborto. No podemos jugar a ser Dios. Matar nunca será justificable, jamás. Y esto incluso lo saben muchos proabortistas, porque al final solo se quedan acorralados diciendo que no es un bebé lo que llevan dentro. La organización Planned Parenthood, la más abortista de Estados Unidos, lo sabe bien. Hay muchos argumentos perdidos y el mayor problema que tienen es cuando saben que están matando a un niño, están matando a un bebé, están matando a un ser humano. Un problema no se soluciona matando, señores. No lo es. ¿Cómo es algo que algo tan obvio como esto se discuta con tanta frialdad en las redes sociales y en tantos programas? Voy a concluir leyéndoles el Salmo 139, 16, versículos 16 al 17 y dice así. Tú vistes cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. ¿Suena esto a que tenemos en nuestro vientre un montón de células o que hay una vida que tiene un porvenir? Quizás no podamos detener la agenda mundial proabortista que busca legalizar esta monstruosa acción, pero sí podemos llegar a la conciencia del ciudadano, de cada persona. Nuestra misión no es reformar gobiernos, es llevar a todo lugar la luz del Evangelio que tiene el poder de Dios para salvación. Solo así los corazones de piedra que hoy dicen que matar a un bebé en el vientre es un derecho, pueden ser transformados a tener un corazón de carne, para entonces entender el mal que comete. Y aun si lo hizo, podrá no solo comprender el mal en su corazón, sino que podrá arrepentirse y recibirá perdón por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Recuerda que puedes escribirme en Facebook en Cross Examine en español, en nuestro canal en YouTube de Cross Examine en español también y en la cuenta de Yo Soy Jorge Gil en Instagram. También mis cuentas personales, me pueden buscar por mi nombre María Andreina Cerrada en Facebook, Instagram y Twitter. Yo misma los estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Así que bueno, reciban un fuerte abrazo desde mi corazón para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga.
Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.